viviendo en el Hijo sacerdote real. Hemos venido en los últimos domingos recorriendo lo que es vivir en el Hijo. Salvación no es logros, según el mundo. Salvación no es éxito, según el mundo. Salvación es que fuimos reunidos en el Hijo. Si tú no defines éxito como eso, entonces tú vas a seguir buscando definición y valor en lo temporal. Y toda persona que hace aquello, que busca valor en lo temporal, siempre termina vacía, rota, miserable. Tú ves apariencias, vemos influencers, aparentemente, wow, felices. Y tristemente creemos que esa es la felicidad. Vemos a gente que tiene quizás cosas que la gente por lo general admira y pensamos, oh, ese es el éxito. Éxito es que fuimos traídos al Hijo. Y es importante que cada uno de nosotros podamos definirlo. Fuimos unidos en el Hijo. Salvación es que fuimos unidos en el Hijo. Se nos dio un Hijo. Qué hermoso, hermanos. La profecía que se cumplió no es se nos dio un influencer, no se nos dio un político, no se nos dio un artista famoso. Y aunque es ciertamente que la fama llegó a Jesús, su fama se extendió por todas partes, aunque no ha habido persona que influencie como Él, al punto que dividió la historia, medimos los años como antes de Cristo, después de Cristo. Ninguno como Él. Sin embargo, hermanos, nuestra necesidad no era ninguna de esas cosas. Nuestra necesidad era un hijo, porque el pecado nos hizo huérfanos. El pecado nos robó de la realidad de hijos. Veíamos que se nos dio el hijo del deleite, todo el amor, toda la complacencia, todo el deleite del Padre está en el Hijo. Solo hay uno que tiene todo el amor del Padre y es su Hijo. Y a ti y a mí se nos trasladó al reino de ese Hijo. Por eso tú y yo somos amados. Se nos dio el Hijo adorador. ¿Qué es adorar? Adorar significa que no me inclino ante ninguna cosa, solo me inclino ante Dios. En mi corazón rechazo todo ídolo, rechazo todo Dios que se presenta apariencia de Dios para inclinarme solo al único que dice, a tu Dios temerás y solo a Él servirás. Esa es la libertad. Curiosamente nos inclinamos ante el dinero y terminamos siendo esclavos. Nos inclinamos ante el trabajo y continúa siendo esclavo. La única expresión de libertad es cuando vivo para adorar al Hijo. Qué hermoso. Israel tuvo que ser sacado de Egipto para adorar a Dios, porque tú no puedes adorar en esclavitud. Dile a tu hermano, en esclavitud no puedes vivir para Dios. No se pueden servir a dos señores. No puedo servir a la preocupación. Mucha gente ora, no ora a Dios, ora a la preocupación. No puedes servir a dos señores. Y hoy en esta mañana, Dios de la gracia, se nos dio un sacerdote. El sacerdote real. La palabra real, por favor, quiero que la asocie con realeza. ¿Qué es realeza? Rey. Los reyes, se nos dio un sacerdote de la realeza. ¿Está conmigo? ¿Qué es un sacerdote? Dos aspectos del sacerdote que tenemos que entender. El sacerdote es uno que ha sido marcado por Dios, que lleva un sacerdote, un sello. El sacerdote lleva una marca. El sacerdote ha sido marcado por Dios para servir a Dios a nombre de la humanidad y para servir a la humanidad en nombre de Dios. Repito, ¿qué es un sacerdote? Un sacerdote es uno que ha sido marcado por Dios, sellado por Dios, para servir a Dios a nombre de la humanidad y para servir a la humanidad a nombre de Dios, en representación de Dios. Es decir, vive para Dios como un adorador. Él solo vive para Dios. El sacerdote entiende que felicidad, que libertad es Dios.
El sacerdote entiende, todas las cosas aparte de Dios me esclavizan. Si yo quiero servir a Dios, entonces necesito vivir para amarlo a Él. Esa es la expresión de amor y libertad. Somos verdaderamente libres cuando nuestro corazón es para Dios. De esa relación es que el sacerdote real recibe el poder para aportar la naturaleza de Dios, para llenar al mundo. Él primero tiene una relación con Dios donde Dios es su valor, Dios es su éxito, Dios es su felicidad. Y entonces, solo entonces, no antes, solo cuando Dios es felicidad, Él puede servir al mundo con la imagen de Dios. Él puede llenar al mundo. Y es importante que entendamos qué es llenar. Diga conmigo, llenar el mundo con la imagen de Dios. ¿Qué es eso? Llenar el mundo con la imagen de Dios es transformar. Esta palabra es importante. Transformar es cambiar la naturaleza de algo. Algo cambia de naturaleza. El mundo que está roto, triste, miserable, en bancarrota, el mundo que está vacío, tú los ves, aparentes éxitos, aparentes logros, están más tristes, vacíos. Mucha gente terminará el 24 y el 25 de diciembre y regresa a la tristeza, regresa a la depresión. ¿Por qué razón? Porque el que no está definido en Dios como valor y como éxito, Dios como felicidad, seguirá vacío y roto. La única libertad es cuando el corazón ama solo a Dios. ¿Entendemos esto? Felicidad es amar a Dios. Que Dios revele esto en nuestros corazones. Y entonces, cuando yo entiendo eso, yo puedo transformar el mundo. ¿Por qué estoy en la tierra? ¿Para qué quedamos nosotros en la tierra después de tener un encuentro con Cristo? Mi corazón se llena de muchas veces de una indignación santa. Porque vemos a la gente y muchas veces nosotros mismos estamos viviendo por alcanzar tal cosa, por lograr tal cosa, por resolver tal cosa. No estamos aquí para eso. Esas cosas pueden ser resultados. Dios nos escogió y Dios nos llamó para transformar el mundo. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote transforma el mundo. A partir de su relación con Dios, el sacerdote cambia el mundo. Transforma el mundo. Ellos son los que transforman la tierra y la vuelven el cielo. ¿Quiénes son los sacerdotes? Sacerdote es aquel que hace que la tierra se vuelva. ¿Para escapar? No. Dios nos puso en la tierra para que la tierra sea como el cielo. Ese es el evangelio. Ese es el plan de Dios. Es por eso que Dios siempre ha querido un pueblo de sacerdotes, porque ellos lo llenan todo, ellos lo transforman todo de Dios. Es una humanidad que entiende que su libertad es vivir para amar a Dios, porque en el amar a Dios es donde todas las cosas florecen. ¿Qué es poner atención? Escuchar al Hijo, escuchar su plan, de que Él quiere transformar el mundo y Él me dejó a mí. Esto se va a ilustrar de una manera hermosa. Yo oro que usted pueda verlo. Cuando amamos a Dios, las cosas que Dios me ha dado florecen. Las cosas que Dios me ha dado se ordenan. La gente deja a Dios, se ocupa de los afanes, de las preocupaciones, para hacer que todo luzca bien y pierde lo uno y pierde lo otro. Solo cuando el sacerdote ama a Dios, el sacerdote puede transformar el mundo, hacer que este mundo de caos florezca para Dios, para la gloria de Dios. Si tú no pones atención, tu vida en el mundo traerá más caos y no orden divino. Muchos llegaron al mundo y lo cautizaron, pero un sacerdote llega al mundo y lo ordena, lo hace florecer.
Son ellos los que viven para amar a Dios, los que tienen el poder para cumplir su servicio sobre la tierra. ¿Cuál es esa meta? Escúchame. Lograr que la tierra sea el jardín de Dios. Lograr que la tierra sea el cielo de Dios. ¿Puedes verlo? Tú no estás aquí para perseguir una profesión simplemente. Y entiéndeme, nunca estamos diciendo no persigas una profesión. Sí, no la persigas, persigue amar a Dios. El resultado es que tu profesión se vuelve un instrumento para que florezca la tierra. Muchos se dedican a la profesión, hacen la profesión su Dios y pierden sus familias, pierden sus matrimonios. Muchos se dedican al dinero, porque el dinero es la felicidad y terminan perdiendo todo lo demás. Son traspasados de muchos dolores. Cuando tú te dedicas a otra cosa que no es Dios, tú traes caos. Quieres ordenar, pero terminas trayendo desorden. Caos. Pero aquellos que dedican su vida al propósito de amar a Dios, los que lo adoran, son los que viven para amar a Dios. Ellos son los que viven para servir al propósito de Dios, que todo en la tierra sea para su placer. Fue así que Dios creó al hombre. ¿Dónde Dios puso al hombre? Dios lo puso en un huerto llamado Edén, un jardín llamado Edén. ¿Para qué Dios puso al hombre en el Edén? Porque Dios ve al primer hombre como un sacerdote. Desinstale el concepto religioso de sacerdote. ¿Qué pensamos de sacerdote? Oh, el que está en una iglesia, en un templo. No, te equivocaste. Eso no es un sacerdote, según Dios. El sacerdote está volviendo la tierra como Edén. Adán es el sacerdote de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? La tierra. ¿Habías visto esta figura? Despiértate. ¿Habías visto esta figura? La tierra es el templo de Dios. Y Dios puso al hombre como su sacerdote. El huerto, el jardín, ¿dónde estaba? En Edén. ¿Qué tenía que hacer el hombre? Que toda la tierra sea como Edén. ¿Para qué estamos? Para que todo lo que tú tocas se vuelva el jardín de Dios. Se vuelva el cielo de Dios. Si cuando tú tocas traes caos y desorden, vuelve al Hijo. Porque los que están en el Hijo hacen que todas las cosas florezcan. ¿Entendemos lo que significa entonces ser sacerdote? El nombre es un poco extraño porque lo hemos reducido a un aspecto religioso. La profundidad de este nombre va más allá. Los sacerdotes ministran la realidad de Dios a la tierra. Ellos son los que reciben de Dios para llenarlo todo con la gloria de Dios. Los sacerdotes representan al rey en la tierra, por eso se les llama reyes, por eso se les llama sacerdotes reales, sacerdotes de la realeza. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Gobiernan. ¿Qué significa gobernar? No es enseñorearse de las personas. Gobernar significa amar a Dios para que todo lo que yo toque florezca. Eso es un sacerdote de la realeza. ¿Qué sucede cuando tú hablas? ¿Hay pleito o hay orden? ¿Qué sucede cuando tú apareces? ¿Qué piensan de ti las personas a tu alrededor? ¿Eres uno que trae florecimiento, vida? ¿O eres uno que trae caos, desorden, tristeza, amarguras? ¿Cómo se te conoce? ¿Como una mujer triste? ¿Como un hombre triste? ¿Como uno de mal genio, de mal humor? ¿O se te conoce como uno en quien podemos ver el rostro de Dios? Moisés es un tipo de sacerdote. Cada vez que Moisés iba a la presencia de Dios, dice que su rostro resplandecía. Eso significa el rostro de Cristo era visto en Moisés.
La gloria de Dios era vista. Cuando tú y yo, hermano, entendemos esta realidad, nuestros rostros brillan. No brilla Diego, no brilla Paul, no brilla Juan. Brilla un solo rostro llamado Cristo. Y la gente lo puede reconocer. Quizás no le sepa identificar el nombre, pero va a decir cosas así como esas. Oye, ¿sabes que tú te ves diferente? No sé, hay algo en ti diferente. Hay algo en ti que no es común. ¿Sabes cómo se llama eso? El rostro de Cristo. ¿Qué tienen los sacerdotes en sí mismos de especiales? Vamos aclarando esto. Porque yo ya sé algunos, la religión nos marca, sí, entonces hay un grupo allá selecto de sacerdotes, los pastores, los maestros, los religiosos, ellos son los sacerdotes. No. Quiero explicarte esto. Todos los sacerdotes no tienen nada de especial en sí mismos. Repito, tú buscas algo de especial en el sacerdote, no lo encuentras. Ellos no son especiales porque tengan algo de especial en sí mismos, de ninguna manera. Son personas comunes y corrientes. Es más, son frágiles y débiles. Pero ellos solo entienden que Dios está buscando adoradores y que estos adoradores llevan la imagen de Dios para que todo se convierta en un reflejo de Él. ¿Qué tenían de especial Adán? ¿Qué tenía especial Abraham? ¿Qué tenía especial Moisés? ¿Qué tenía especial Aarón y su familia? ¿Qué tenía de especial David? Yo quiero decirte, ninguno de ellos tenía algo de especial. En todo caso, todo lo contrario, eran gente que daba mucho que desear. Hemos idolatrizado a los héroes bíblicos. Hermanos, ellos no eran héroes. Ellos fueron villanos a quienes Dios transformó. Ellos eran hombres malos, frágiles y débiles, que Dios con su gracia los cambió. Por lo tanto, tú y yo tenemos esperanza también. Amén. Porque es el poder de Dios lo que los capacita. No viene su aprobación de los hombres. Ellos no están buscando nada de los hombres. La capacitación viene de Dios. Por favor, quiero que vayamos a Génesis 2. Quiero que veas estas precisiones. Anota esto, los sacerdotes de la realeza son marcados por Dios. Los sacerdotes de la realeza han sido marcados por Dios. Di conmigo, marca, sello. Ellos tienen un sello. Eso es lo que los hace especiales. Ellos no son especiales porque se comporta bien, se viste bien. Ellos no son especiales porque nunca hicieron nada malo. No. Los sacerdotes son especiales porque tienen un sello. Punto. Tienen una marca. Por ejemplo, para que el hombre pudiera llegar a ser un sacerdote administrador, él necesitaba el aliento. Génesis 2:7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Di conmigo, aliento de vida. El hombre no podía administrar sin el aliento de vida. ¿Qué es lo que tenía de especial Adán? Recibió el aliento, que es una señal de que sin el Espíritu de Dios no podemos nosotros ser sacerdotes para Dios. Ahora, más adelante, 2 versículos más adelante, el versículo 10, para que Edén sea un lugar de vida, mira lo que necesitaba, el agua de Dios. Date cuenta que Edén no era especial por sí mismo. Mira lo que dice el verso 10, de Edén salía un río para regar el huerto y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. ¿Sabes por qué Edén florece? Porque tiene el agua de Dios. ¿Tú sí sabes por qué Adán es llamado administrador? Porque tiene el aliento de Dios. 2 cosas, aliento y agua. Espíritu y agua. Sin el Espíritu y sin el agua, no podemos lograr nada. Repito, ¿qué es eso, pastor? ¿Qué es eso del Espíritu? ¿Qué es eso del agua? Es el sello de Dios. Porque nadie sin el sello puede lograr transformar la tierra. ¿Por qué puedo ir a mi casa y transformarla? Porque yo puedo.
Yo puedo, como vimos en el drama, qué hermoso. Todos creían que ellos podían. La mentira más grande es tú puedes. Y a algunos les parece raro esto. ¿Sabes cuál es el primer mensaje que dio la serpiente? Tú puedes. Yo puedo. Cada vez que tú dices, yo puedo, yo lo voy a lograr, yo voy a llegar, es el mensaje satánico. Es el engaño creer que nosotros podemos. Si no es por el agua de Dios, si no es por el Espíritu de Dios, no podemos florecer el jardín. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino, no puede participar del reino. Los sacerdotes reyes, los sacerdotes de la realeza son poderosos, no por sus méritos, no por su preparación, no por su pasado, no por sus comportamientos. Los sacerdotes de la realeza son poderosos porque tienen el sello de Dios llamado el agua y el Espíritu. Ahora, ¿qué pasa cuando tú combinas al Espíritu y el agua? ¿Sabes qué tenemos cuando combinamos el Espíritu y el agua? Tenemos el aceite de la unción. ¿Qué es el aceite de la unción? Es combinar el agua y el Espíritu. Cuando el agua y el Espíritu se combinan, tenemos una figura, es una figura apenas el aceite que Dios ordenó por medio de Moisés. Aarón y su familia fueron escogidos por Dios como sacerdotes. Ellos debían ministrar el corazón de Dios y ministrar al pueblo, llevarle al pueblo a la imagen de Dios. ¿Sabes qué es el tabernáculo? El tabernáculo es una representación del jardín. Si tú estudias el tabernáculo, te vas a dar cuenta que todo está hecho para representar, para ejemplificar un jardín. Todo en el tabernáculo apunta a un jardín. Las copas, los utensilios, los instrumentos, todo en el tabernáculo apunta a un jardín. ¿Qué es el sacerdote? Es el encargado de hacer que ese jardín no se quede allí, sino que ese jardín pase al pueblo de Dios. Para que el pueblo de Dios lleve la imagen de Dios. Los sacerdotes debían ministrar el corazón de Dios y ministrar al pueblo. El tabernáculo es un recordatorio del jardín. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era una carpa con una habitación interior donde la presencia de Dios moraba, tal como en Edén. Dios caminaba con su sacerdote, el primer hombre. Dios caminaba con su primer sacerdote. En el tabernáculo, en esa carpa, en la habitación más interna de esa carpa, estaba lo que se llama el lugar santísimo, donde Dios caminaba con su sacerdote para llenarlo todo de él. ¿Qué hace la figura del sacerdote? Él traía la sangre del sacrificio, se presentaba a nombre del pueblo delante de Dios y pedía perdón de los pecados del pueblo. Pedía perdón a Dios. Cuando el sacerdote salía, el sacerdote extendía el perdón de Dios a todo el pueblo. ¿Qué es eso? Llevar el jardín a toda la tierra. Saca de tu mente el oficio religioso, porque la religión nos roba. El sacerdote entraba al jardín de su comunión con Dios. Él llevaba y transmitía al pueblo. ¿Cuántos lo están viendo? ¿Cuántos lo pueden ver? ¿Cuántos lo pueden disfrutar? Dios caminaba con sus sacerdotes para llevar la imagen de Dios a todos. Como la misión en Edén requiere el aliento y el agua, entonces en el tabernáculo también se necesitaba el aliento y el agua.
Aarón y su familia como sacerdotes necesitaban ser ungidos con el aceite. ¿Qué es el aceite? Es una figura que combina el espíritu y el agua. Eso es el aceite. De igual manera, los utensilios en el tabernáculo eran consagrados por medio del aceite de la unción. Porque no se puede de otra manera. Si no tenemos el aliento, si no tenemos el Espíritu de Dios, no vamos a lograrlo. Los sacerdotes, todos los accesorios en la carpa donde Dios moraba, los reyes también necesitaban este sello de poder. Eso es la unción. ¿Qué es la unción? Es el sello. Sin Dios no podremos lograrlo. Eso significa la unción. ¿Qué significa la unción? Si Dios no nos unge, no podremos lograrlo. Si Dios no nos da el espíritu y la vida, no podremos lograrlo. Eso es lo que significa. Ahora, este sello hace que el sacerdote sea especial para Dios. Vamos a Éxodo 19. El sacerdote era el tesoro especial de Dios. Es el especial tesoro de Dios. Dios ama tanto ¿a quién? A su sacerdote real. Porque el sacerdote real lleva el valor del sello de Dios. Dios lo hace al sacerdote su especial tesoro. Dios lo hace a su sacerdote, lo hace su posesión exclusiva, porque Dios lo ha sellado. Por lo general, los gobernantes y los reyes poseen lo que se llama un conjunto de bienes que le denominan el tesoro real. Los reyes, los monarcas, las grandes autoridades tienen un conjunto de bienes que se conoce como el tesoro real. Ahora, lo que Dios llama su especial tesoro es su pueblo de sacerdotes, porque ellos tienen su sello. Mira lo que dice el verso 3. Tenemos una figura de esto en Israel. Moisés subió hacia Dios, Jehová lo llamó desde el monte, le dijo: así dirás a la casa de Jacob, les anunciarás a los hijos de Israel: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios, cómo los he tomado sobre alas de águilas, los he traído a mí. Ahora, si en verdad escuchan mi voz, si guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán para mí, ¿qué cosa? Un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Qué hace especial a los sacerdotes? El sello de Dios. Ellos llevan la marca de Dios y Dios los llama: ustedes son mi especial tesoro. No sé cuántos están viendo. Dios no ama tus definiciones vacías de títulos. Dios no ama tus definiciones vacías de logros. ¿Sabes qué es lo que Dios llama tesoro? Sus sacerdotes reales. Eso es lo que Dios ama. Los sacerdotes son un reino, son una realeza, son reyes, llevan el sello de Dios. Esta fue la operación que Dios hizo en Jacob. Génesis 35, por favor, mira. Dios se le apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán Aram y lo bendijo. Le dijo: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Tú no puedes gobernar con la naturaleza antigua. Para que el sacerdote pueda operar como sacerdote, aquel que llena la tierra de la imagen de Dios, se necesita un cambio de naturaleza. Jacob es un huérfano. Jacob, como huérfano, es un miserable. Él pelea por las cosas que el mundo pelea. Es tramposo, vive esa criolla. Él cree que él puede lograr las cosas con su sabiduría, con su perspicacia. Sin embargo, Dios tiene que cambiar su naturaleza para que Jacob pueda ser sacerdote para Dios. Eso fue lo que hizo Dios. No te llamarás más Jacob, sino que te llamarás, tu nombre será Israel, el que gobierna con Dios. Los sacerdotes gobiernan con Dios. Le puso el nombre de Israel. También le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, el Shaddai. Sé fecundo, multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti. ¿Y qué?
reyes saldrán de tus lomos. Jacob erigió un pilar, verso 14, en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación, y derramó, ¿qué cosa? Aceite. Los sacerdotes son reyes porque han sido marcados por Dios. Ahora yo quiero que entendamos esto. Solo hay un sacerdote real por excelencia, porque todo Israel falló como reino de sacerdotes. Y al igual que Israel, todos fallamos en ser los sacerdotes de Dios. No hemos amado a Dios como Él demanda ser amado. Adán, creado a imagen y semejanza de Dios para traer el cielo a la tierra. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Amó su propio gobierno y trajo el pecado y la muerte al mundo. Falló Adán como sacerdote. Los hijos de Aarón, llamados al sacerdocio, abrazaron su propia sabiduría y trajeron muerte al pueblo. Los hijos de Aarón fallaron como sacerdotes. El mismo Aarón fomentó la idolatría en el pueblo. Falló como sacerdote. Moisés perdió la oportunidad de disfrutar la tierra prometida porque en su impaciencia condenó al pueblo al cual él debía santificar. Dios también ungió a David como un sacerdote real. Cuando David llevaba el arca a Jerusalén, liderando la procesión con sacrificios, con voces de júbilo, con fiesta, David estaba señalando el sacerdocio que reina. Amando a Dios, David sirvió a su pueblo. Ese día, cuando trajeron el arca a Jerusalén, todo el pueblo comió porque el rey les dio de comer. Porque un sacerdote transforma al mundo en el jardín, el lugar donde Dios tiene comunión con su pueblo. Pero David también falló. Y Dios trajo, por causa de David, trajo juicio a la nación. Todos los sacerdotes fallaron. Mira lo que dice Sofonías 3, verso 4. Sus profetas son temerarios, hombres pérfidos, hombres deshonrosos. Sus sacerdotes han profanado el santuario, han desvalorizado, deshonraron mi llamado. Te di el llamado más grande, el llamado de llenar toda mi tierra de mi imagen. Pero los sacerdotes desvalorizaron el llamado, menospreciaron a Dios, han violado la ley. Malaquías también lo dice en 1:6. El hijo honra a su padre, el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a ustedes, sacerdotes que menosprecian mi nombre. Oseas 4, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Ellos no quisieron a Dios. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, que es amar a Dios, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y lee por favor a continuación. Es nefasto, terrible lo que sucede cuando los sacerdotes menosprecian el llamado divino. Abandonan a Dios. ¿Cómo empieza la caída del sacerdocio? Empiezan abandonando a Dios como supremo valor y entonces todo lo que tocan lo corrompen. Grábate esto: si Dios no es lo primero, todo lo que tú toques lo dañas, todo lo corrompes. Y todos los sacerdotes fallaron. Pero yo quiero que veas algo en Lucas 3. El Padre a uno solo marcó con el sello eterno. El Hijo, sacerdote real. Quiero que veas el sello de Dios. ¿Estás listo para ver el sello de Dios en el Hijo? Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. ¿Qué figura ves allí? Agua. Y mientras él oraba,
el cielo se abrió y el Espíritu Santo, el aliento de Dios, descendió sobre él. Recuerda, di conmigo, sello. Se necesita el sello. ¿Cuál es el sello? Ahí está. El agua y el Espíritu son figuras del sello que puso Dios. Y para que no te quede duda, sigamos leyendo. El Espíritu Santo descendió, vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo, amado, en ti me he complacido. Está diciendo, Él es el único que me sirve a mí y Él es el único que puede servir al mundo. Él es el sacerdote real. Y no lo digo yo. Yo dividí, no sé si notó cómo yo leí el versículo. Tú eres mi Hijo, amado, en ti me he complacido. Todas las tres son palabras del Antiguo Testamento, profecías. Salmo 2:7, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Amado, Génesis 22. Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo a quien amas. Y luego Dios se lo regresa porque Dios iba a sacrificar a su amado. Y en Isaías 42, léelo conmigo. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Tú eres mi hijo, amado, en ti me he complacido. No hay otro. Solo hay uno que fue marcado. Solo hay uno que cumplió a la altura el trabajo de sacerdocio. Y Él se llama el Hijo que se nos dio. Jesús. Él es el sacerdote real. Él fue marcado. Él fue ungido por el Padre para ser el sacerdote real. Él es el jardinero que vuelve a la tierra el jardín del cielo. Todos los demás fallaron, pero Él está trayendo el jardín a toda la tierra. Solo hay uno, solo hay uno. Por eso es que al Hijo se le da el título de el ungido. Ese nombre de Jesús, ¿lo conocías tú? De hecho, ese es el nombre en español. A nosotros nos gusta hablar otros idiomas, pero deberíamos hablar español. ¿Y sabes cuál es el nombre en español? El ungido, el marcado, el sellado es Él, el Hijo. Juan 6, no lo tengo aquí. No, sí, lo tengo a un lado, no lo tengo en las notas. Juan 6, verso 25, si mal no estoy. 26, Jesús le dijo a la multitud que se esforzaba por lo temporal: ustedes me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido, buscan el pan temporal. Y Jesús los reprende y les dice: trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Solo hay uno marcado por el sello de Dios. Es el Hijo. En español, el ungido. En griego, el Cristo. En hebreo, el Mesías. Pero en español, a mí me gusta el español. El ungido. Él es el ungido. Él es el sellado. Hermano, ¿no te emociona saber que hay uno que está llenando la tierra de la gloria del Padre? ¿No te pones feliz que lo que tú y yo no pudimos lograrlo, Él sí lo logra? Hermanos, Lucas 4. Llegó a Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo. Se levantó a leer. Le dieron el libro, el rollo del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, verso 18. Mira lo que dice el sacerdote real. El Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Por qué?
porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. ¿Qué está haciendo el sacerdote? Recibió la unción y ahora él está haciendo que la tierra sea un jardín. ¿Qué necesitan los pobres? El anuncio del evangelio. Me ha enviado para proclamar ¿qué? Libertad a los cautivos. Ponle ahí, por favor, si tienes la Biblia de papel es mejor, ponle ahí al lado. Él está haciendo de la tierra el jardín de Dios. Esto que está hablando es el jardín de Dios. Libertad a los cautivos, recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Verso 19, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué crees que los ojos de todos se quedaron en él? Ya él se sentó, terminó de leer, se sentó. ¿Y por qué todos seguían mirándolo? Porque él tenía la marca que los líderes de Israel habían perdido. Él tenía la marca que los sacerdotes de la nación habían perdido. Todos quedaron fijando sus ojos en él porque él tenía el sello. Algo sucede con aquellos que tienen el sello. Ellos, la gente los queda viendo. Él es diferente. Él tiene el sello. Él tiene la marca. Ahora, mira lo que él dijo, verso 21, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido. Lo que Jesús leyó era Isaías 61. Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. En otras palabras, aquí tienen al sacerdote real. Aquí lo tienen. Él es. Él es. Ahora la pregunta que yo te hago es, ¿decides abrazar al sacerdote real? Porque lo contrario vivirás como un cautizador del mundo. Solo los sacerdotes reales hacen de la tierra el jardín de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Pedro nos dice lo que tenemos que hacer. Primera, en capítulo 2, verso 4. Anótalo, por favor. Dale el valor más alto al sacerdote real. ¿Qué valoras tú? ¿Qué cosas son las que tienen para ti mayor valor? ¿Tu profesión? ¿Tu trabajo? ¿Tus cuentas? ¿Tus ahorros? ¿Tus deudas? Porque muchos viven para las deudas. ¿Qué es lo que tú más valoras? ¿Qué es lo que tú más estimas como valioso? Dale el valor más alto al sacerdote real, conócelo y abraza su obra. Pedro nos dice, viniendo a él como a una piedra viva. ¿Qué es la piedra viva? Es la piedra principal del edificio. Sin esa piedra, sin ese fundamento, no hay edificio. Sin ese fundamento, no existe construcción. Dice Pedro, ¿cómo amas a Jesús? ¿Lo amas como el complemento del domingo? Hay una canción donde se dice, bien bonita, melódica, hermosa musicalmente, pero dice, Jesús mi complemento. No, Jesús no es mi complemento. Jesús lo es todo. Él no viene a suplementarnos, Él no viene a complementarnos. Él o es todo, o Él no significa nada para nosotros. ¿Cómo ves a Jesús tú? ¿Como el domingo? ¿Cómo ves a Jesús tú? Como, ok, si nos queda tiempo. Oye, si no hay nada, no hay nada el domingo, ok, vamos a la iglesia. No. Yo no vengo a la reunión del cuerpo porque no tengo nada que hacer. Es más, donde quiera que voy, siempre procuro el primer día de la semana reunirme. Esté o no esté predicando. ¿Por qué razón? Porque Él es de alto valor. Él lo merece todo. Vengan a Él como una piedra viva, desechada por los hombres. Sí, los hombres la rechazan, pero escogida, preciosa delante de Dios. También ustedes como piedras vivas. Cuando tú haces a Cristo piedra viva, tú te vuelves una piedra viva.
También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. ¿Para qué? Para un sacerdocio santo. Cuando tú valoras a Jesús, tú te vuelves de alto valor. Te vuelves un sacerdote. Qué hermoso. Donde quiera que tú vas, florece la tierra. Florecen las vidas. Anoche fuimos a un centro de rehabilitación de alcohólicos y drogadictos. Allí donde a nadie le gusta ir. Tú no ves grupos famosos, tú no ves a los influencers yendo a un lugar como esos. Pero allí estábamos. ¿Sabes qué estábamos haciendo? Convirtiendo el desierto en un jardín. Tú no te imaginas, hermano, honestamente, ni en la congregación de los evangélicos he encontrado tanta presencia de Dios como en la noche de ayer. Y no tome mi palabra, pregúntale a todos los que estuvieron de aquí, allí. Dios estaba en ese lugar, en donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Porque nosotros estamos llenando. Algunos me decían, pastor, ¿cómo vamos a ir para allá? Pastor, no lleve a mucha gente allá, es un lugar peligroso. No, si no llevamos más gente es porque el lugar era estrecho. Pero ese es el lugar donde los que tienen el sello del Hijo llegan y lo transforman todo. Y no me entiendas, oh, es que él es pastor, él tiene el don. Mentira, yo no tengo el don porque sea pastor. Todos los que están en el Hijo han sido sellados en el Hijo. No es lo que tú o yo podamos elaborar con palabras elocuentes. Yo tenía un conflicto ayer, porque yo tenía una palabra, un mensaje, pero el Señor me dice, no es con un mensaje. Yo te doy el texto ahora mismo, faltando 5 minutos para empezar. Él me dio el texto y fue glorioso. Esa gente estaba postrada llorando. ¿Sabes por qué? Porque ellos al menos se han dado cuenta que tienen una necesidad. El problema con nosotros la mayoría de veces es que no nos vemos necesitados. Por eso no clamamos, por eso no nos postramos, por eso no nos rendimos, porque creemos que en nosotros mismos podemos, tenemos soluciones. Te vuelves de alto valor. No nos querían dejar ir, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se van? Por favor, sigamos cantando. Cada canción fue Dios, así en cada canción. Cada letra fue precisa, Dios lo hizo todo. Dios lo hace cuando hay un corazón que dice, Señor, yo no sé qué hablar, pero el Espíritu Santo que nos selló pone las palabras. No son tus palabras, son las palabras de Él, son las palabras de Él en todo tiempo, en todo momento. Mucha gente dice, no, el pastor tiene el don. Mentira del diablo. No es porque soy pastor, es porque tenemos al Hijo. Por eso celebramos. Él dijo, no se preocupen por lo que han de decir, porque el Espíritu Santo les dará lo que ustedes han de hablar, porque tienes mi sello, tú cargas mi sello. No te preocupes por qué vas a decir, preocúpate de darle el valor a Cristo. Piedra escogida, preciosa piedra angular, precioso valor para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Si tú lo rechazas, Cristo no deja de ser valioso. Él sigue siendo valioso. Él sigue siendo fundamental. Pero mira lo que dice, verso 8. Piedra de tropiezo y roca de escándalo. Jesús también es fundamento, pero también Jesús es tropiezo. No te sorprendas cuando la gente tropiece, porque Jesús también es tropiezo para los que no lo valoran. Porque ellos tropiezan. ¿Por qué tropiezan? Porque son desobedientes a la palabra. Y para ello también estaban destinados. Verso 9. Pero ustedes, ¿qué son ustedes? Linaje escogido. ¿Por qué? Porque Cristo, el Hijo, es el más alto valor. Ustedes son, vamos a leerlo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo. ¿Sabe lo que está diciendo? Ustedes son el tesoro especial de Dios, pueblo de posesión de Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel. Para eso existimos. Mucha gente,
¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál será mi propósito de vida? Basta de preguntar eso. No estamos preguntando cuál es la voluntad de Dios. Está clara la voluntad de Dios. Que la gente pueda ver las virtudes de Cristo en nosotros. Para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Porque ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora la han recibido. Pregúntate entonces, hermano. Pregúntale a tu hermano. No, ya deja de preguntar cosas vacías. Pregúntale, hermano, ¿ves al Hijo en mí? Hermano, ¿ves las virtudes de Dios en mí? ¿Sabes qué yo veo cuando veo a muchos? Caras de tristeza, caras de depresión, caras de, tomo esto prestado, bautizados en jugo de limón. Hermanos, es serio. ¿Qué ve la gente en ti cuando te ve? Dejemos de preocuparnos. ¿Qué están viendo? ¿Mi ropa? ¿Mi marca? No, ¿sabes qué? Hermano, ¿puedes ver a Cristo en mí? ¿Puedes ver el rostro de Jesús en mí? Preocúpate por lo que verdaderamente le interesa al Padre. Al Padre no le interesa otra cosa. Al Padre le interesa que su Hijo sea visto en nosotros. Que la gente reconozca, allí va Jesús. Allí está Cristo. Ese hombre donde llega transforma todo. Esa mujer donde llega lo transforma todo. Eso es lo que interesa. No interesa más. Y Dios bendice a sus sacerdotes. Cuando los sacerdotes viven para que Dios gane, los sacerdotes terminan ganando. Dios dejó todo provisto para el sacerdocio. Ellos tenían toda la bendición. Los sacerdotes no carecen de ningún bien. Los sacerdotes que han entendido, tenemos al Hijo sacerdote real. Quiero terminar con esto. Y este llamado te hago. Arregla el jardín. Arregla el jardín para Dios. Esa es tu misión. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué jardín te dio Dios? Arréglalo. Arregla el jardín para Dios. Un sacerdote, me encanta esta definición, nada religiosa. Un sacerdote es un hortelano. Un sacerdote es un jardinero. ¿Qué estás haciendo con tu jardín? ¿Qué estás haciendo con el jardín? ¿Qué estás haciendo con la tierra que Dios te ha dado? ¿La estás haciendo el jardín de Dios? Quiero Isaías 61. Este es el pasaje que Jesús mencionó. Quiero que veas 5 realidades de los sacerdotes. Prepárate porque es maravilloso. Primera realidad, el poder del sacerdote. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido el Señor Jehová. ¿Cuál es nuestro poder? ¿O es que Él fue a la universidad teológica? Mentira. No, es que Él se preparó. No, mentira. Es porque Él nos ungió en el ungido. Dice el apóstol Juan, nosotros tenemos la unción del Santo. Yo estoy cansado con estos religiosos evangélicos que dicen, no, ese es el trabajo del pastor. Arrepiéntete de pensar así. Porque cuando piensas así, tú estás desvalorizando la unción del Hijo que se te dio. Tú tienes la unción, si estás en el Hijo, por supuesto. Yo tengo la unción. Por eso tú y yo, donde vamos, transformamos la tierra en un jardín. No se trata de tiempo ni de años, sino de la unción. Segunda, veamos la misión del sacerdote. Versículo 2. ¿Para qué? Para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos. ¿Qué es eso? El trabajo del jardinero. Cuando tú hablas libertad, hablas vida. Aun cuando amonestas, esa amonestación termina en vida si el otro
tiene arrepentimiento. Para proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros. Para eso estamos. Traer libertad a los que están presos. Para proclamar el año favorable del Señor. El año del perdón. El año de la gracia. El año de la libertad. Traer también, ¿qué cosa? El día de venganza de nuestro Dios. Dios es el que venga, no nosotros. ¿Te das cuenta de quién es la venganza? Es de Dios. ¿Tú qué proclamas? Hermano, te ofendieron, no te vengues. Déjale la venganza al Señor. Tú ama, tú perdona, tú restaura. La venganza es del Señor. Hermanos, para consolar a todos los que lloran. Ese es el trabajo de los sacerdotes reales. Consolar a los que lloran. Conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema, esto es corona, en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto. ¿Tú qué estás haciendo? El aceite que se te dio a ti, tú lo estás dando a otros. Donde tú vas, tú estás llenando de aceite todo. Y ojo, no me vas a malinterpretar y coger aceite físico y a manchar las paredes. No, no es eso. La unción es mucho más que ese ejercicio. La unción es que cuando tú hablas, cuando tú transpiras, el Espíritu de Dios sale a través de ti. Cuando la gente te escucha, escucha a Dios hablar. Cuando te escuchan a ti, ¿qué te escuchan hablar? ¿Miedos? ¿Temores? Hay muchos creyentes que hablan miedos y temores. En la cara se les ve que están temblando. No. Los sacerdotes están llenando todo de la confianza de Dios. Aceite de alegría en lugar de luto. Manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Para que ellos, para que los que estaban abatidos, afligidos, prisioneros, que sean llamados ahora robles de justicia, plantío del Señor. ¿Qué estamos haciendo de ellos? Un jardín. ¿Te das cuenta que el trabajo del sacerdote es hacer que ellos se vuelvan ¿qué? Robles, hacer que se vuelvan plantas de Dios, para que Él sea glorificado, para que cuando Él venga a su jardín, Él se sienta complacido con su jardín, con su tierra. En palabras de Jesús, todo esto que hemos hablado, en palabras de Jesús es discipular. ¿Qué es discipular? Abandona todos esos conceptos religiosos de discipulado. ¿Sabes qué es discipular? Volver a una persona un jardín para Dios. Eso es discipular. En los grupos pequeños, cuando nos reunimos, líderes, ¿qué están haciendo? Aquellos que llevan el grupo, ¿qué están haciendo? Haciendo que ellos se vuelvan un jardín para Dios. Discipular es volver a otro un jardín para Dios. Que sacara esa maleza de tristeza, que esas cizañas de amargura sean quitadas para poner ¿qué? La vida de Cristo que hace florecer todo. Discipular es eso, hermanos. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Sacerdocio. Bautizándolos, ahí está. ¿Qué significa esto? ¿Qué es bautizar a otros? Es compartir la unción que a ustedes se les dio. Impartan, como ustedes fueron sellados con el Espíritu y el agua, lo mismo ustedes sellen a otros con el Espíritu y el agua. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Ahora, hemos visto el poder, hemos visto la misión. Ahora me encanta el resultado. Entonces, verso 4 de Isaías 61, aquellos a quienes hemos embellecido, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos van a reedificar las ruinas antiguas. Tú no tienes que hacer ese trabajo. Aquellos a quienes tú embelleces, los vas a ver construyendo de nuevo. Los vas a ver tomando fuerza, los vas a ver levantándose. Levantarán los lugares devastados de antaños. Ellos van a restaurar las ciudades arruinadas. Ellos van a levantar los lugares devastados de muchas generaciones. No hay nada más hermoso que ver a nuestros discípulos
caminando en el poder del Hijo. Pastor, ¿y qué sucede con nosotros los sacerdotes? Verso 5, la recompensa. ¿Sabes qué va a pasar con los sacerdotes en el Hijo? Esto te ocurrirá. Se presentarán extraños y apacentarán tus rebaños. E hijos de extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Gente que no conocía vendrá a servirles. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se les llamará. ¿Qué va a pasar con los sacerdotes? Comerán las riquezas de las naciones, en su gloria se jactarán. En vez de vergüenza tendrán doble porción, en vez de humillación gritarán de júbilo por su herencia. Ustedes, sacerdotes reales, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna. Porque yo, Jehová, amo el derecho, odio el latrocinio en el holocausto. Fielmente les daré su recompensa y haré con ellos un pacto eterno. ¿Qué va a pasar con tus hijos, sacerdote de Cristo? Entonces su descendencia será conocida entre las naciones, sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean los reconocerán, porque son la simiente que Jehová ha bendecido. Esa es la recompensa. ¿Por qué vamos a esperar más? ¿Por qué vamos a seguir viviendo como si no fuéramos sacerdotes reales en el Hijo? Permite que la unción que está en ti forme a Cristo en otros. Este año que viene vamos a bajarle a muchas cosas para darle todo el énfasis a los grupos de discipulado. Porque esa es la iglesia. La iglesia es la que discipula, no es la calientabanca. La iglesia es la que está discipulando a otros. No es trabajo del pastor discipular, es trabajo de los pastores, maestros, equipar a los santos para la obra del sacerdocio, del ministerio. Los pastores no son los que hacen la obra, los pastores equipan a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. Efesios 4. Yo quiero que juntos declaremos la declaración del sacerdote. Quinta realidad, ¿qué declaran los sacerdotes? A coro, juntos vamos a declararlo. Verso 10, esta es la declaración del sacerdote. Juntos, ¿están listos? En la pantalla lo tenemos. Juntos, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Paréntesis, ropas sacerdotales. Somos sacerdotes. Continuemos. Él nos ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Verso 11. Porque como la tierra produce sus renuevos, jardín, la tierra produciendo su fruto, sus renuevos. Vamos, como el huerto hace brotar lo sembrado en él. ¿Qué es eso? Jardín. Así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Gracias, Señor. No más pasivos, sino sacerdotes reales. Gracias, Señor. Yo no voy a clamar por ti. Tú tienes que clamar a Dios y pídele a Dios obrar en tu vida. Si lo has podido ver, clama al Señor, porque esto no sucede por arte de magia. Esto sucede para el corazón que lo anhela. Clama, deséalo. Anhélalo. Dile, Señor, abandono esa imagen de roto. Abandono esa imagen de vacío. Fui puesto
en el Hijo se nos dio un Hijo, el sacerdote real. Aquí estamos, Señor, tu reino de sacerdotes, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuánto nos robó la religión? Padre, perdónanos por tanta religión. Perdónanos por tanta confusión, tanta imprecisión, Señor. Fuimos traídos al Hijo. Agradece, agradece, agradece. Fui traído al Hijo. Estoy en el Hijo. Estoy en el sacerdote real para amarte a ti y para hacer de la tierra tu jardín. Y Él paga bien a sus jardineros. Él no desampara a los suyos. ¿Qué estamos haciendo? No estamos haciendo servicios culticos ni religiosos. Simplemente a donde vamos somos la iglesia, y a donde vamos estamos transformando todo en el jardín de Dios. Te encuentras con quien sea, y tú, ¿qué estás haciendo? Lo estás haciendo el jardín de Dios. Oh, los sacerdotes reales solo tienen una preocupación. Ellos salen al mundo, ellos salen al trabajo, ellos salen a la escuela, ellos salen a la universidad, pero ellos portan la imagen del Hijo y quieren que todo lo que ven, todo lo que tocan, todos a quienes le hablan, se vuelvan el jardín de Dios. Ellos anuncian al Hijo que tienen dentro, al sacerdote real. Ellos reciben un diagnóstico médico negativo para que el Hijo sea más formado en ellos. Ellos atraviesan tormentas para que el Hijo, a través de ellos, gobierne con su paz. Una sola preocupación tienen ellos: anunciar al Hijo, que el Hijo sea visto. Es todo. Se acabaron las cuestiones existenciales y nos rendimos a ti, Señor. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por el llamado que nos ha hecho? Sacerdotes reales. Sacerdotes reales para Dios.